El día de hoy abordaremos un tema de discriminación, invitando a los integrantes Leslie Capilla, Katia Hernández y Ana Rodríguez, alumnas del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, cursando la carrera de Psicología de cuarto semestre con el tema de discriminación por orientación sexual en el área escolar a nivel medio superior, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Para introducir al público sobre el tema, es de suma importancia definir primero 5 importantes conceptos claves que serán importantes para entender el tema principal, los cuales son el estereotipo, el prejuicio, la discriminación, la orientación sexual e identidad de género. Entonces, ¿qué son los estereotipos? Bueno, los estereotipos son todas aquellas creencias, etiquetas, atribuciones e interpretaciones preconcebidas, falsas y negativas, las cuales definen cómo debe ser y cómo debe comportarse el individuo y la sociedad. Generalmente los estereotipos son aceptados y poco cuestionados en el entorno social. Entonces, en base a ello, cuando la sociedad se basa en el estereotipo, inicia lamentablemente una valoración negativa sobre algo o alguien, dando como resultado el prejuicio, que es aquella opinión generalmente de índole negativa, formada por la falta de conocimiento hacia cierta persona u objeto sin antes experimentar la realidad, es decir, sin antes conocerlo. Lamentablemente, en base al prejuicio, tiene gran tendencia a convertirse en actos discriminatorios, que como la Comisión de Derechos Humanos del año 2015 afirma que toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades. Entonces, relacionado al tema principal, el colectivo que se ha vuelto un poco alarmante y vulnerable ante la discriminación es el colectivo LGBTE, debido a la orientación sexual, que es aquella a la que se refiere a quien te atrae y hacia quien te sientes atraído románticamente, emocional y sexual. Aquí me es importante aclarar qué es la orientación sexual, ya que muchos lo confunden con la identidad de género, la cual no se trata de hacia quién te sientes atraído, sino de quién eres, hombre, mujer, transgénero, transexual, otro género. Así es, Katia, como tú lo mencionas. Pero ¿saben ustedes qué significa la abreviatura LGBTT? Pues significa la primera letra lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti. Las primeras 3 letras LGB son orientaciones y preferencias sexuales. Las siguientes TT corresponden a identidades de género y expresión de género. Pero veamos, la población LGBT es la forma de referirnos al conjunto de personas que no se identifican con dicha heterosexualidad normalizada y que se han unido desde décadas atrás para luchar en favor de sus derechos, dado que tienen una serie de características y necesidades comunes por encontrarse en situaciones de discriminación, a pesar de que cada una de estas comunidades son diferentes entre sí. Y siguiendo con el tema, ¿tú qué tanto sabes de la discriminación escolar? Pues existen múltiples estudios donde se puede corroborar que la discriminación por orientación sexual persiste fuertemente en la Ciudad de México. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación y juventudes, realizada por la organización YAHAM, en México en el año 2018 prevalece la discriminación en las aulas para estudiantes LGBT. Se sostiene que al menos el 62% de los jóvenes entre 15 y 29 años han sufrido
de manera agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales, por el simple hecho de ser homosexuales, lesbianas o bisexuales. Una de las razones de la discriminación es la falta de claridad respecto de los conceptos que involucran a la diversidad sexual. Así es, Ana, es importante mencionar las consecuencias que genera la discriminación escolar. Dentro de este fenómeno, trae consigo las consecuencias negativas que afectan en las áreas del alumno, colocando a la víctima en disposición de inferioridad y de dificultad. Y claro, desencadenan un sujeto de secuelas físicas y psicológicas, de las cuales se pueden conocer también como el abandono escolar. Lamentablemente, para el alumno es la única alternativa que toma para dejar de ser víctima de estos actos de discriminación. Así también se puede dar la segregación escolar, donde el alumno es tratado dentro del área escolar por parte de los alumnos un trato inclusive, así también por el personal académico de un trato de forma desigualitaria, donde los mismos alumnos, los compañeros, rechazan su orientación sexual. Y bueno, en México, en la Ciudad de México, en el 2017, el 38% de los estudiantes entre 17 y 20 años decidieron interrumpir sus estudios al ser víctimas de alguna agresión por su orientación sexual, y el 37.7% tomó la misma decisión al ser víctimas por su expresión de género, es decir, por ejemplo, su manera de vestir, peinados, hasta por su conducta. Pero también no olvidemos que se trata de la desigualdad de derechos, que también es un acto discriminatorio, pues motiva la apariencia de desigualdad. En este caso, el alumno es tratado de forma negativa y diferente a los demás alumnos, negándole el acceso hacia ciertos derechos de cómo es la libre expresión, ya que en el entorno escolar se niega y se rechaza su participación. De la misma manera, se les niega el acceso a ciertas actividades grupales y escolares. La discriminación, de cierto modo, se conoce como el inicio para que aumenten los actos violentos, conocidos como físicos, verbales y afectivos psicológicos. Pero en el físico, pues se refiere pues ya a un nivel alto, ya se va a golpes, puede llegar de heridas, fracturas, hasta llegar a quemaduras, atentando contra la integridad y vida de la persona. La verbal, dado que a lo largo del tiempo se ha construido un léxico que atenta contra la integridad de toda persona, rodeada de frases en donde intervienen las creencias humillantes, que utilizan expresiones de odio, motivando a tal forma de la homofobia a un grado muy alto. En el afectivo psicológico, generando múltiples actitudes negativas, entre ellas la autodestructiva, el miedo, la inseguridad, motivando a la aparición de diversos trastornos como los alimentarios, de ansiedad, de depresión, hipertensión, que si no son tratados a tiempo, se podría llegar al suicidio. Exactamente, Leslie. Y en base a lo que mencionas, me gustaría mencionar que como lo afirma Reveles en el año 2018, lamentablemente, a pesar que en la actualidad no existen estudios oficiales sobre la discriminación escolar en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, por temas más que nada de identidad de género, encuestas de organizaciones especializadas revelan que al menos la mitad de los estudiantes de preparatoria han sido violentados verbalmente al identificarse con alguna de estas orientaciones sexuales,
que podría ser homosexual, bisexual, transgénero, entre otras. Y en base a ello me gustaría cederle la palabra a mi compañera Ana, cuáles mencionará algunas posibles soluciones para combatir la discriminación en el área escolar. Muchas gracias, Katia. Antes de mencionar las posibles soluciones, me gustaría me gustaría explicarles que desde la UNESCO en el año 2015 se asume la lucha contra lo homofóbico. Se constituye en un principio que reconozca el derecho a la educación de niños y niñas LGBT en un contexto de seguridad que le garantice el acceso a una educación de calidad. Pues veamos las siguientes ideas sobre las cuales se deberían construir estrategias de manejo y prevención de la discriminación y violencia homofóbica en el sistema escolar. Una de ellas es la creación de Departamento de Estudios de Género y Derechos Humanos para la impartición de materias curriculares y extracurriculares que sean incorporados a los programas de estudio, de tal manera que los estudiantes tengan una formación más incluyente sobre la diversidad sexual. Otra propuesta es proporcionar acceso a materiales sin estereotipos, así como la información sobre la orientación sexual, identidad de género y expresión de género en el ámbito escolar. Y la tercera y por última, la creación y un reforzamiento del departamento o algún comité dentro de las preparatorias que brinden apoyo multidisciplinario a personas LGBT víctimas de discriminación, así como recibir quejas, denuncias y pues darle seguimiento a ellas. Muchas gracias, Ana. Así es, hemos llegado al fin, la despedida. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles un mensaje, una reflexión, que dice así: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Gandhi. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.